mensaje que el Señor trae para nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos están escuchando por la internet, en sus DVDs, en su casa, en donde estén. Que Dios me los bendiga mucho y pues qué bueno que el Señor tuvo a bien el poner el querer como el hacer para cada uno de nosotros, estar en este lugar, estar escuchando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque a final de cuentas, como lo hemos estado estudiando, como lo hemos estado platicando, escudriñando, sin nuestro Señor Jesucristo, sin su palabra, realmente todos andaríamos bien desenfocados, ¿no? Como mucha gente está. Hay personas que mueren sin saber cuál es su propósito en esta vida, pues simplemente porque nunca abrieron la Biblia, nunca conocieron cuáles son los propósitos de Dios en sus vidas. Y pues en este ministerio lo que hemos estado llevando a cabo no es simplemente abrir la Biblia, sino escudriñarla, tratarla de vivir, tratarla de digerir, tratarla de llevar a cabo en nuestras vidas. Sé que como seres humanos que somos, muchas veces cuesta trabajo, pero en Cristo Jesús nosotros podemos descansar, en Cristo Jesús nosotros podemos depositar toda esa dificultad, y Él es el que se encarga de podernos llevar por ese camino bajo su gracia, y por medio de la presencia de Él en nuestras vidas. Es de la forma en que nosotros podemos hacerlo sin ningún esfuerzo, porque Él es el que lo hace por nosotros. Nadie de nosotros podría llevar una vida cristiana, solamente Jesús es el que la puede llevar, y como Jesucristo está en muchos de nosotros, Él es el que hace la labor para que nosotros no tengamos ningún pretexto y decir no puedo porque mis fuerzas no pueden. Sí, nuestras fuerzas no, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bueno, pues hay una tradición de muchos pastores, muchos hermanos, que cuando se reúnen en algún culto dicen le damos la bienvenida al Espíritu Santo, es el principal invitado. Pero a final de cuentas, ahorita yo voy a cambiar ese concepto, porque realmente Él es el que nos da la bienvenida a nosotros. Nosotros venimos a la casa del Señor, nosotros somos los invitados a la casa del Señor, nosotros somos los invitados a la cena, nosotros somos los que estamos viniendo y Él nos está recibiendo a nosotros. Hay veces que por esos simples detallitos cambiamos lo que es el concepto. En realidad nuestro Padre Celestial nos ha prometido que Él está continuamente en nuestras vidas. Nosotros estamos en una presencia continua en el Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que por tradición decimos, le damos la bienvenida a Dios, Él está continuamente con nosotros. Cuando nos reunimos en estos lugares, nos estamos reuniendo en la casa del Señor, en la casa de Dios. Realmente Él no es el que se está reuniendo con nosotros, sino nosotros con Él. ¿Amén? Ok, bueno, pues hablando de tradiciones, el tema de hoy se va a llamar ¿La tradición te salva? Con signos de interrogación. ¿La tradición te salva? Ese es el tema del día de hoy. La semana pasada terminamos con una serie que se llama Cimientos de la Fe. Ahorita no vamos a iniciar todavía ninguna serie, vamos a estar teniendo temas ahorita de momento, temas independientes, pero bueno, vamos a ver el Señor qué nos va diciendo las siguientes semanas. Pero para ello, como siempre, pues vamos a la Biblia para ver qué es lo que dice nuestro Señor de lo que son las tradiciones. Colosenses 2:8, por favor. Colosenses 2:8, y vamos a leer el texto, y el contexto va a ser hasta el 23. Colosenses 2:8. Ahí en la Reina Valera 1960 se van a dar cuenta de que hay un subtítulo. ¿Alguien me puede decir qué dice ese subtítulo? Plenitud de vida en Cristo. Así es. ¿Cómo? Plenitud de vida en Cristo. Plenitud de vida en Cristo. Dice la palabra de nuestro Señor:
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mirad que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dice todos, ¿verdad? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Amén. En esta porción de la palabra, en esta Biblia de la Reina Valera 1960, hay algunas situaciones que a veces no las llegamos a comprender muy bien, que digamos. Por eso, si se dan cuenta, me gusta mucho que luego leamos también la Biblia del lenguaje sencillo, sobre todo para que no haya pretextos en una mala interpretación de la palabra, porque gracias a malas interpretaciones se forman doctrinas totalmente vanas, como aquí lo estamos viendo y lo estamos entendiendo, a lo mejor los que sí captamos un poquito, pero vamos a leerlo. Ustedes váyanme siguiendo con sus Biblias, pero recuerden que es otra versión, es la Biblia del lenguaje sencillo. Dice de esta manera: tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas, entre paréntesis, tradiciones humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Cristo es completamente
igual a Dios y reina, vamos en el 10, y reina sobre todos los espíritus que tienen poder y autoridad. A ustedes no les falta nada, pues están unidos a Cristo. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron sepultados con Cristo y resucitaron con Él, porque confiaron en el poder de Dios. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. No dejen que nadie los critique por qué comen o beben, o por qué no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna a la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Ustedes están unidos a Cristo por medio de su muerte en la cruz y ya no están sometidos a los espíritus que gobiernan este mundo. Entonces, ¿por qué se comportan como si todavía estuvieran bajo su dominio? ¿Por qué obedecen a quienes les dicen, no toquen esto, no coman eso, no prueben aquello? Esas reglas no son más que enseñanzas humanas que con el tiempo van perdiendo su valor. No se puede negar que son útiles porque enseñan acerca de la conducta religiosa, la humildad y el dominio del cuerpo, pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Amén. Espero que este mismo sentir que esta escritura puso en mi vida se pueda transmitir a todos los que están escuchando esta palabra. Aquí vemos claramente de qué manera es que Pablo le está hablando a los colosenses de lo que son las tradiciones humanas, de lo que son las doctrinas de hombre, de lo que es el legalismo, como aquí al final, en el último verso, dijo que no se puede negar que son útiles. Y efectivamente, yo lo he visto, lo he corroborado. Hay iglesias legalistas que cuando empiezan a imponer ciertas cosas en esa iglesia, llegan a ser de utilidad para todos aquellos que no están en Cristo, efectivamente, y se los digo con tristeza. ¿Por qué? Porque a final de cuentas los seres humanos somos seres influenciables y precisamente somos seres tradicionales. Entonces, como desde niño se implicó en mi vida una tradición de hacer lo que mis maestros dicen, de hacer lo que dice el padrecito, de hacer lo que dice el abuelito, de hacer esto, de hacer aquello, venimos a una tradición.
venimos a un legalismo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú encuentras iglesias repletas, llenas de gente, pero como llevan a cabo una doctrina legalista, como aquí lo decía, sí puede ser de utilidad. En la moralidad muchas de esas personas, pues sí, caminan, entre comillas, en santidad, llevan a cabo ciertas conductas religiosas, como aquí lo está diciendo, pero al final dice: pero lo cierto es que no ayudan a combatir los malos deseos de nuestra naturaleza humana. Esas personas que caminan en el legalismo hacen cosas buenas, pero no lo desean. Sus deseos son pecaminosos porque no han nacido de nuevo. Como no han nacido de nuevo, llevan a cabo todas esas prácticas tradicionales. No son prácticas que sean conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque simplemente se guían por esas tradiciones. Pero ¿qué sucede? Que cuando venimos a la palabra de nuestro Señor, nos damos cuenta que una gran cantidad de tradiciones van totalmente en contra de lo que la Biblia dice. Entonces ahí es donde dices: a ver, vamos a detenernos, a ver realmente en nuestra vida qué es lo que estamos haciendo de una manera religiosa y qué es lo que estamos haciendo de una manera bíblica, de una manera que realmente haya tenido contemplada mi Señor para nuestras vidas, que haya sido el propósito de Dios y no el propósito de la gente tradicional. Este es un tema muy importante, es un tema muy trillado, muy hablado a lo mejor en muchos lugares, pero ¿qué sucede? Que este tema a veces se lleva a cabo de la misma manera tradicional o religiosa que lo han llevado en algunos otros lugares, pero aquí la intención es que lo veamos conforme a la palabra de Dios. Vamos a Gálatas 1:11 para ver aquí qué fue lo que Pablo le dijo a sus discípulos, a los Gálatas. Aquí vemos cómo Pablo, en cada una de sus enseñanzas que tenía para con sus discípulos, era muy importante que él iba marcando de una forma u otra lo que era el legalismo en las iglesias. Y algo que ahorita yo les quiero decir así a grosso modo, sé que muchas veces ejemplificamos esto o damos la interpretación de lo que es el legalismo, pero es bueno que se siga entendiendo, que se siga predicando de lo que es el legalismo. El legalismo es algo a lo que nosotros queremos atribuirle poderes de salvación fuera de lo que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que pueden ser bíblicas, pero que son legalistas. Hay situaciones como es bíblico que nos bauticemos, ya en su momento hablamos de lo que es el bautismo, pero hay personas que le atribuyen valores de salvación al bautismo en agua. Hagan de cuenta que si no se bautizan en agua, simplemente no pueden ser salvos. Entonces hay una serie de cosas en las cuales nosotros, porque creemos que están escritas en la Biblia, ya podemos predicarlas, ya podemos practicarlas, pero en realidad si nosotros le estamos atribuyendo un valor de salvación a ese tipo de prácticas, a ese tipo de situaciones, aunque sean bíblicas, eso ya es legalismo. El único que nos dio la salvación se llama Jesucristo. El sacrificio en la cruz, eso fue lo único que realmente se le puede atribuir un valor de salvación. Entonces en Gálatas 1:11, vamos a leerlo hasta el 16, dice de esta manera: mas les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía a sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba.
y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí vemos cómo si alguien se podía jactar de las tradiciones que traía, era un Saulo de Tarso, Pablo. Pablo se podía jactar porque él venía de unas tradiciones que en el mundo se veían como lo máximo. Él en su momento dijo, yo fui fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Él traía institutos teológicos al más no poder. Él era muy respetado por todo lo que él sabía y enseñaba en las sinagogas. Pero, ¿qué sucede? Como él lo está diciendo, yo no me jacto de esas tradiciones. ¿Por qué? Porque a Dios le plació hablarme de la verdadera doctrina. Una doctrina, como dice, que no me la dio ningún hombre. Una doctrina que me la dio Dios. Precisamente por eso, a lo mejor hay personas que pueden decir, el hermano Bernardo habla mucha Biblia en sus prédicas, pero la verdad, el hablar de mucha Biblia en las prédicas es una manera de no equivocarse en la doctrina que estamos llevando a cabo. Porque si yo me permito estar sacando conjeturas, si yo me permito estar hablando de mis tradiciones o de esto, del otro, llega un momento en que me pierdo completamente de lo que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que yo las he visto que incluso predican, toman a lo mejor un verso de la Biblia y sobre ese verso sacan todo un sermón, toda una plática en la cual incluso están metiendo puras palabras tradicionales que llegaron a escuchar. En algún momento van a llegar a escuchar a algún predicador que dice, como en la Biblia está escrito, no se mueve la hoja del árbol sin la voluntad de Dios. Eso lo dicen porque lo escucharon de otro pastor. Se han guiado por tradiciones humanas, no por lo que dice la Biblia, porque eso no dice la Biblia. No digo que no lo haga, claro, todo sabemos que Dios es omnipotente, todo es bajo la voluntad del Señor, pero en la Biblia no está escrito eso. Y sin embargo, hay muchas personas que predican diciendo que eso está escrito en la Biblia. ¿Por qué? Porque lo oyeron de un hombre, pero nunca corroboraron que en la Biblia realmente lo dijera. Por eso es la importancia de no salirnos de la Biblia, para no caer en el problema de tener doctrinas humanas guiadas por tradiciones de hombres. Ok, vamos a Marcos 7:4. Desgraciadamente, en el mundo, la tradición tiene más peso que la palabra de Dios. Se los digo porque creo que todo el mundo en algún momento lo ha vivido, en algún momento ha escuchado a personas que de plano dicen, sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero la verdad yo siempre he practicado esto. Y si yo me cambio a estar haciendo lo que la Biblia dice, pues se van a enojar mis papás, ya no voy a poder convivir con el grupo de amistades que tengo. Si yo empiezo a dejar mis tradiciones, ya no me voy a divertir igual. Si yo empiezo a dejar mis tradiciones, simplemente ya no voy a poder ser feliz. Tantas cosas que te das cuenta cómo pesan más que la palabra de Dios. Claro, sabemos que esas personas pues no han nacido de nuevo, porque cuando naces de nuevo lo que más anhelas es estar haciendo los propósitos de Dios, que Cristo haga sus propósitos en nuestras vidas. Ese es el principal anhelo. Y cuando se empieza a vivir de esa manera,
las tradiciones quedan en segundo término. Porque, claro, quiero aclarar algo, yo no estoy hablando de que todas las tradiciones sean malas. Hay tradiciones que son buenas, pero el problema es cuando las queremos poner encima de la palabra de Dios. Ahí es donde viene el problema. Y vamos a ver qué estaba pasando aquí en el Evangelio de Marcos 7, y vamos a leerlo desde el 4 hasta el 23. Espero que no les canse leer tanta Biblia. No. Ok, dice así: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidan el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es Corban, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejas hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con su tradición que han transmitido, y muchas cosas hacen semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, y les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el nombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén. Ok, pues esta escritura es una escritura en la cual estamos viendo, creo que con claridad, de qué manera es como se conducían los religiosos de aquella época con nuestro Señor Jesucristo. Los religiosos de aquella época trataban de estar haciendo cosas para agradarle a Dios. Trataban de ellos
estarse autojustificando delante de los ojos de Dios. Cuando que vemos cómo nuestro Señor Jesucristo empezó a hablar palabras que realmente eran de peso, palabras que venían de lo alto, en donde vemos claramente cómo nuestro Señor Jesucristo les está hablando de que eso no les va a dar salvación. No te vas a salvar el llevar a cabo ciertos rituales religiosos. En aquella época, nuestro Señor Jesús se la pasó hablando de una manera muy dura con los religiosos, con los que se supone que conocían las Escrituras, con los que llevaban a cabo sus religiones, los que llevaban a cabo la enseñanza de las Escrituras. En la actualidad, muchas personas, si no tienes una religión o si no eres religioso, piensan que no eres de Dios. Y allí nos damos cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo, precisamente si con alguien tenía problemas, era con los religiosos. Nuestro Señor Jesucristo nunca habló de que se formaran religiones. Nuestro Señor Jesucristo, ahí vemos cómo con quien discutía precisamente era con los religiosos. Pero esa es otra situación que el ser humano tiene por tradición. El ser humano necesita por sus tradiciones tener una religión, tener una denominación, tener una cobertura, tener una serie de situaciones que no son bíblicas y que le estamos queriendo atribuir poderes de salvación. Entonces, ¿qué sucede? Que a la luz de la palabra nos vamos dando cuenta cómo por medio de las tradiciones humanas hemos ido desplazando la palabra del Señor en nuestras vidas. Entonces, eso lógicamente nos lleva a empezar a seguir caminos humanos, caminos de tropezadero, caminos rocosos en donde vamos a tener dificultades y dificultades por las tradiciones. Desafortunadamente existe esa situación en todos los seres humanos, llámense cristianos, llámense evangélicos, llámense católicos, testigos de Jehová. Bueno, ellos no se les puede llamar cristianos, ¿verdad? Porque no creen en Cristo como Dios, pero todos aquellos que se supone que toman a Cristo como Dios, como el Hijo de Dios, como la deidad que nuestro Señor Jesucristo es, se supone que se dicen ser cristianos, pero por tradición quieren tener un cristianismo denominacional, en el cual diga es que sí, yo soy cristiano, pero de estos, soy cristiano, pero de aquellos, soy cristiano. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento nos damos cuenta de que no dejamos nuestras tradiciones, aunque a lo mejor en algún momento hemos leído esta porción de la Biblia, hemos leído muchas cosas de la Biblia y que muchos por sus tradiciones no pueden hacerlas a un lado, porque para esas personas es más fuerte la tradición que la palabra de Dios. Hay gente que, un ejemplo, yo crecí en una familia muy numerosa, en donde mi abuelo, que en paz descanse, que esa es otra tradición, el que nosotros cuando alguien murió digas en paz descanse. Desafortunadamente la Biblia no dice que todos los que mueren en paz descansan. La Biblia dice algo muy diferente. La Biblia dice que los únicos que en paz descansan cuando se mueren es los que verdaderamente recibieron a nuestro Señor Jesucristo en sus vidas, que esas personas se arrepintieron de corazón, nacieron de nuevo, y esas personas cuando muere su cuerpo en este mundo, en paz descansan. Pero también es otra tradición, y vean, gracias a esas tradiciones muchos por eso se confían en decir, no me importa, de todas maneras yo de chiquito ya fui bautizado, y cuando me muera alguien va a decir en paz descansa, ya fue a mejor vida, ya está en mejor vida. Esas tradiciones el diablo las ha utilizado para que las personas se confíen y piensen que todos los que muramos nos vamos a ir al cielo a descansar en paz en los brazos de Jesucristo. Desafortunadamente no es así, pero esa es otra tradición.
Entonces, regresando a esto que les iba yo a platicar, nosotros nos reuníamos, toda esa familia numerosa, en un departamentito que era de mi abuelo y de mi abuela. Siempre ahí nos reuníamos para hacer los festejos navideños, los festejos de fin de año, perdón, porque los navideños lo hacíamos al otro lado. El festejo de fin de año siempre lo hacíamos en la casa de mi abuelo y de mi abuela. Y bien curioso, porque la familia pues fue creciendo, pero era un departamentito y llegó un momento en que no cabíamos. Pero bien curioso, porque habían familiares que tenían casas más grandes. Había la posibilidad de irnos incluso a rentar algún saloncito, algo para que todos estuviéramos cómodos. Pero bien curioso, porque mi abuelito, cuando le proponíamos eso, decía, no, porque la tradición se va a romper. No debemos de romper la tradición. La tradición es que desde hace años aquí nos reunimos. Y gracias a que toda la gente decía, bueno, sí, pues la tradición es que nos reunamos aquí. Sufríamos de una manera tremenda al estar todos en ese huevito en donde ni siquiera se podía convivir, no podía la gente bailar, o sea, estábamos todos apretadísimos. Pero como era tradición ir a reunirse en ese lugar tan chiquito, toda la familia le hizo caso a la tradición. No tanto que respetaran muchísimo al abuelo, respetaban a la tradición. Cuando él dijo esa palabra mágica, fue cuando todos se quedaron callados. Y hasta que se murió, ya ahora sí empezaron a romper la tradición, porque al fin que ya no hay nadie quien defienda la tradición. No porque lo respetaran a él, sino porque respetaban la tradición que había sido defendida por el abuelo. Entonces, ¿qué sucede? De esa misma manera, y yo se los digo como testimonio, yo he evangelizado a personas de una manera tremenda, que con manzanitas les he explicado lo que la palabra de Dios dice. Y muchos de ellos me han dicho, de veras que así dice la palabra, y yo nunca había visto esto. Yo no sabía que a Dios le desagradaba el que yo fuera un borracho. Yo no sabía que a Dios le desagradara que yo tuviera imágenes, que yo practicara esto, practicara lo otro. No, pero no puedo ir a una iglesia cristiana, porque en México la tradición es acudir a una iglesia católica. En México la tradición, no, y imagínate qué va a decir mi abuelita. No, sí, ya vi que la Biblia dice que yo estoy mal, pero es mi tradición religiosa, son mis raíces. Mi abuelo, mi bisabuelo, todos ellos estuvieron en esa religión. Entonces, pues sí, Bernardo, la Biblia dice eso, pero mi tradición dice otra cosa. Así que por favor respeta mis tradiciones y no me vuelvas a hablar de estas cosas. Pesa más la tradición en muchas personas que lo que Dios le quiere decir a sus hijos. Hay personas que han visto que la Biblia habla de que el que no deje esas tradiciones se va a ir al infierno, y sin embargo siguen sus tradiciones, no les importa que se van a ir al infierno. Por eso es que ahorita les dije, no porque espiritualmente tenga más poder la tradición que la palabra de Dios. La palabra de Dios es más poderosa y cortante que cualquier cosa, pero en el mundo sí tiene más peso. Cuando una persona no tiene al Espíritu Santo en su vida, nunca va a poder entender que la palabra de Dios es la constitución de todo aquel que quiera vivir eternamente en el cielo. ¿Amén? Ok, vamos a poner unos ejemplos. La tradición dice que el 12 de diciembre tenemos que festejar a una potestad que se llama Virgen de Guadalupe, pero vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a Éxodo 21. Éxodo 21 al 5, por favor. Y habló Dios todas estas palabras. ¿Quién fue quien habló? Dios. Dios fue quien habló estas palabras. Dice así: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. De hecho, aquí el subtítulo de esta porción dice los 10 mandamientos, ¿verdad? Bueno, sabemos que hay gente que por tradición se dice respetar los 10 mandamientos,
Pues a todos los que están ahorita escuchando esto, a todos los que están viendo, estos son los verdaderos 10 mandamientos. Aquí el primero dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, de nada te puedes hacer imágenes. Ahí va otra cosa: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto es lo que dice Dios. La tradición hace otras cosas. La tradición dice: no, es que yo no adoro, yo venero nada más a esas imágenes. Aquí está diciendo algo bien clarito. Dice: ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. O sea, eso que dicen, yo la venero nada más, al único que adoro es a Dios, pero a mi santito, a mi virgencita, nada más los venero. Sí, los veneras que agarras y de rodillas te vas caminando 100 metros para que interceda por tus pecados y por tus problemas, esa imagen que está del otro lado de donde tú vas por rodillas, ¿verdad? Ahí te das cuenta de que esa supuesta nada más veneración, que veneración, si tú buscas en un diccionario, es un sinónimo también de adoración. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Precisamente por eso aquí nuestro Padre Celestial está diciéndole claramente a su pueblo, a todos los que quieran ser hijos y que quieran tener vida eterna con Jesús, les está diciendo lo que deben de hacer. Y está diciendo también claramente que Él se va a enojar y va a visitar la maldad de todas esas personas que han hecho lo contrario a lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Ok, otro ejemplo. La tradición dice: decreto, declaro, cancelo tus maldiciones generales en el nombre de Cristo Jesús. Generacionales, perdón. Cancelo tus maldiciones generacionales en el nombre de Cristo Jesús. Yo decreto en tu vida, yo decreto. Ahora vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a Efesios 1:3. Efesios 1:3, uno de los versos más hermosos de la Biblia. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial, en el momento en que nosotros vinimos a los pies de Cristo, en el momento en que nosotros nos convertimos en verdaderos cristianos, Él nos da toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo no tengo ninguna maldición porque mi Señor me ha dado toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En 2 Corintios 5:17 dice que nosotros somos nuevas criaturas, que el viejo hombre ya no existe más en nosotros. Como alguien, porque tradicionalmente he escuchado que en las iglesias evangélicas llegan y empiezan a liberar a las personas, a decretar otra cosa que es antibíblica, porque el único decreto que verdaderamente vale es el de Dios. Él es el único que tiene la autoridad para decretar. Yo no puedo decretar cosas en contra de lo que ya está decretado, de lo que ya está estipulado. Y si aquí nos ponemos a ver esta situación tradicional de muchos evangélicos, regresando a Éxodo 20, vamos a ver lo que dice. Las personas por tradición quieren liberar a la gente, a los evangélicos, de las maldiciones generacionales, porque algún día leyeron esto en Éxodo 20, en donde dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso,
que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por principio de cuentas, si un evangélico, una persona, bueno, no un evangélico, más bien una persona secular, llega a una iglesia evangélica, una iglesia cristiana, en donde se supone que está recibiendo a Jesucristo en su vida como su única y suficiente autoridad, que ya es un nacido de nuevo, ¿cómo yo voy a liberar a esa persona de sus maldiciones generacionales si aquí dice que Dios va a visitar la maldad, o sea, a los que le aborrecen, ¿no? Si yo estoy acudiendo al cristianismo es porque amo a Dios, no lo aborrezco, sería totalmente incongruente. Y las personas de todas maneras quieren liberarlos de esas maldiciones generacionales. Ahora va otra situación. Si según esa persona que llegó, si trae esas maldiciones generacionales, si trae ese problema, porque sus padres eran satánicos, porque él lo practicó también, porque adoraban imágenes, porque hacían rituales que a nuestro Padre Celestial no le agradan. Claro, bueno, esa persona trae esas maldiciones generacionales, supongamos, ¿verdad? Aquí, ¿quién dice que está visitando esa maldad? Es Dios. Entonces, ¿yo con qué autoridad voy a ponerme a querer liberar a alguien de algo que Dios puso en la vida de esa persona? Pero por tradición lo hace mucha gente. Yo en lo personal, cuando llegué al Evangelio, inmediatamente quería que yo pasara por liberación, que tenía yo que ser liberado de mis maldiciones generacionales, y hubo personas, porque yo ignorantemente accedí, y hubo personas que empezaron a orar por mí diciendo que todas esas maldiciones generacionales eran rotas, y decían con este tipo de expresiones: con la autoridad que Dios me ha conferido, yo en este momento decreto y declaro que queda cancelada todas esas maldiciones generacionales en tu vida. Imagínense, o sea, es incongruente, pero por tradición lo hacían, porque yo conozco muy bien a esas personas y tienen muy buen corazón, son personas sinceras, pero estaban sinceramente equivocadas. Entonces, ¿qué sucede? Que si nos damos cuenta, por tradición hacemos cada cosa que a Dios definitivamente no le agrada, y que simplemente estamos yendo en contra de los propósitos del Padre para con nuestras vidas, para la doctrina que Él quiere que nosotros verdaderamente tengamos. La tradición dice: encomiéndate a un santito, encomiéndate a la Virgen del Cobre, encomiéndate a fulanito y sultanito. Vamos a ver qué dice la Biblia en Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No dice uno de los mediadores, dice un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él fue el único que sacrificó su vida. Él fue el único que verdaderamente tiene la autoridad, tiene la deidad para poder llevarnos al Padre. Como lo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Conmigo van al Padre, sin mí nadie puede ir al Padre. Entonces, ¿qué sucede? Por tradición, muchas personas quieren poner intercesores, quieren poner gente, quieren poner incluso humanos para que por medio de ellos puedan tener una relación con Dios, incluso con los mismos hombres. La tradición dice que te confieses con un fulanito, un señor, que no sabes ni qué rollos traiga. Y eso no nada más en la religión católica, hay también evangélicos que te piden: tú tienes que decirme todo, es más,
platícame todo lo de tus antepasados, platícame lo que hiciste de niño, confía en mí, porque realmente yo voy a ayudarte a que todo eso desaparezca en tu vida. Cuando que ya vimos claramente que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros ya somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Claro, siempre va a ser en Cristo Jesús. Nosotros no podemos obtener ninguna bendición del cielo si no es por medio de Cristo. No hay nadie, no hay ningún mediador entre Dios y nosotros, solamente Jesucristo. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Jeremías 17:5 hasta el 7, ya para que con esto terminemos. Con esto nos estamos dando cuenta de que muchas veces nosotros hemos tenido buenas intenciones, hemos sido sinceros en actuar de alguna manera por las tradiciones que los hombres nos han enseñado, que nuestros seres queridos nos han enseñado, pero estamos viendo a la luz de la palabra que muchas de esas tradiciones, lejos de acercarnos a nuestro Padre Celestial, nos han alejado, nos han llevado incluso a que nosotros mismos contagiemos, transmitamos a nuestros hijos, a nuestros parientes, de estas tradiciones que no le agradan a nuestro Dios. Entonces, por eso mismo Dios, por medio de sus profetas, le daba estas advertencias a su pueblo. Aquí vemos en Jeremías 17:5 hasta el 7, dice de esta manera: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, o sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí es cuando verdaderamente vienen bendiciones a nuestra vida, cuando toda nuestra confianza está puesta en Cristo Jesús. Cuando nosotros queremos confiar en el hombre, como muchas tradiciones nos llevan a confiar en los hombres, vamos a tener problemas. Aquí Dios les está diciendo al pueblo que vamos a estar, será como la retama en el desierto, y no verán cuando viene el bien. Cuando nosotros estamos apartados de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no nos damos cuenta cuando viene el bien o cuando viene el mal, cuando las cosas están correctas o cuando las cosas no están correctas. Nosotros sin Cristo Jesús no podemos tener ese discernimiento espiritual, porque el discernimiento espiritual es un don. Don es un regalo de Dios, es algo que solamente Dios nos puede dar. Hay personas que si no están en Dios, si no están en Cristo, si no han sido lavados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no pueden decir que tienen dones de Dios. Los dones que a lo mejor tienen, pues es del otro. Porque hay personas que se dicen, es que yo puedo presentir esto, yo puedo ver lo otro, yo puedo tener discernimiento de lo que la gente hace, de lo que son fulanitos, pero si no estás con Dios, esos dones no vienen de parte de Dios. Esas simplemente son estrategias que Satanás tiene para confundir al pueblo de Dios. Precisamente por eso en muchos púlpitos existen personas que se dicen tener dones, tener talentos, que según para la edificación del pueblo, pero cuando vemos que solamente ellos son los que están siendo recompensados materialmente de ello, pues nos damos cuenta de que no viene de parte de Dios. Pero por tradición, la gente dice, no, es que esto no puede ser del diablo, porque está lleno
Mira nada más que de gente trae este siervo a los pies de Cristo. Mira nada más, multitudes, estadios, esto, lo otro. Por tradición, porque nosotros por tradición pensamos que si vemos multitudes es porque realmente eso es de Dios. Pero la Biblia dice todo lo contrario. En la Biblia nos damos cuenta que los que verdaderamente seguían a Jesús eran pocos. En la Biblia nos damos cuenta que las iglesias de la iglesia primitiva era en casa. La iglesia que los apóstoles empezaban a llevar a cabo en los lugares en donde ellos andaban eran en lugares pequeños. Ellos trataban de tener una intimidad con cada uno de sus discípulos. Entonces, ¿qué sucede? Que por tradición empezamos a creer en cosas que no son. Claro, no digo que no son de Dios las iglesias que son muy grandes, claro, quiero aclararlo porque también hay varios lados de la moneda, ¿no? Bueno, hay dos lados de la moneda. Hay muchas iglesias grandes en donde verdaderamente se predica la palabra de Dios y no la tradición evangélica, la tradición católica, la tradición Buda y todas esas. Que hay templos budistas que están, bueno, de hecho, es más el budismo, no sé ahorita en la actualidad, pero el budismo durante muchos años fue la religión que mucho más personas tenían, empezando porque la mayoría de los chinos son budistas. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no debemos de dejarnos guiar por las tradiciones de los hombres, sino por la palabra de nuestro Padre Celestial, que la encontramos en la Biblia. Amén. Entonces, bueno, pero para ello yo quiero darle las gracias a todos los que acaban de escuchar este mensaje, pero sobre todo las gracias a nuestro Padre, porque Señor, tú has tenido a bien, has puesto el querer como el hacer en nuestras vidas para que hoy hayamos escuchado este mensaje. Yo te pido, bendito Padre, que toques el corazón de todos aquellos que lo han escuchado. A veces hay personas que piensan que tu palabra es agresiva. Incluso muchos en este momento a lo mejor podrán decir que soy una persona agresiva al haber estado hablando de estos temas. Señor, tu evangelio confronta, pero en realidad tenemos que ver en lo espiritual si realmente esa confrontación que viene de parte de Dios es con un propósito. Yo sé perfectamente bien que ese propósito es que las personas cambiemos. Sé que una de las cosas más difíciles que el ser humano tiene es cambiar. Precisamente por eso es que la tradición es tan fuerte en este mundo, porque la gente no quiere cambiar, porque la gente dice, yo estoy acostumbrado a esto y no quiero cambiar. ¿Por qué? Más vale viejo por conocido que nuevo por conocer. Hacen dichos incluso en el mundo, los cuales los llevan a una tradición religiosa, los cuales de esa manera quieren llevar a cabo sus vidas, y esas vidas simplemente van al fracaso. Sabemos que sin ti no podemos hacer absolutamente nada, sin ti no podemos tener vida eterna, mi Señor Jesús. Muchas tradiciones se ponen en medio del hombre y en medio de ti, Señor. Muchas tradiciones se interponen a la palabra verdadera que está en el Evangelio. Muchas tradiciones no han permitido que la gente entienda lo que es la palabra de vida eterna. Señor, yo te pido por todos aquellos que han estado escuchando estos mensajes, que están escuchando este mensaje, para que